eres bueno, 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 bueno. Yo le invito a abrir sus Biblias en el Evangelio según San Mateo. El Evangelio según San Mateo, capítulo 4, versículos del 1 al 11. El Evangelio según San Mateo, capítulo 4, versículos del 1 al 11. El pasaje muy conocido por muchos de ustedes y es la narrativa acerca de la tentación de Jesús en el desierto. Y le hemos titulado a este mensaje de la siguiente manera: Victoria en el desierto de la tentación. Repito, victoria en el desierto de la tentación. Así que les pido a los que están aquí presentes, si su condición física se lo permite, que estemos en pie para hacer lectura de estos versos de Mateo capítulo 4, versos del 1 al 11, y así también exhorto a los que nos acompañan de manera virtual a que nos sigan en la lectura de este pasaje. Y dice así la palabra del Señor en el nombre del Dios Trino, Padre, Hijo y Espíritu Santo. Entonces Jesús fue llevado por el Espíritu al desierto para ser tentado por el diablo. Y después de haber ayunado 40 días y 40 noches, tuvo hambre. Y vino a él el tentador y le dijo: si eres hijo de Dios, di que estas piedras se conviertan en pan. Él respondió y dijo: escrito está, no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Entonces el diablo le llevó a la santa ciudad y le puso sobre el pináculo del templo y le dijo: si eres hijo de Dios, échate abajo, porque escrito está, a sus ángeles mandará cerca de ti y en sus manos te sostendrán para que no tropieces con tu pie en piedra. Jesús le dijo: escrito está también, no tentarás al Señor tu Dios. Otra vez le llevó el diablo a un monte muy alto y le mostró todos los reinos del mundo y la gloria de ellos. Y le dijo: todo esto te daré si postrado me adorares. Entonces Jesús le dijo: vete, Satanás, porque escrito está, al Señor tu Dios adorarás y a él solo servirás. El diablo entonces le dejó y aquí vinieron ángeles y le servían. Pueden sentarse, mis queridos hermanos. Repito, el título del mensaje de esta tarde es Victoria en el desierto de la tentación. Ciertamente esta narrativa se presta a muchos ángulos, ¿verdad? En términos, primeramente, el ángulo de ver la humanidad de Cristo y resaltar el mensaje en términos a esa humanidad y su exposición a la tentación. Sabemos que Jesucristo era 100% Dios y 100% hombre. También otro ángulo sería concentrarnos en el aspecto del mensaje de las tentaciones mismas que Satanás estaba llevando a Jesucristo con el fin de desviarlo de su misión. O sea que tenemos muchos ángulos. El pasaje es tan rico que podemos dirigirlo de muchas maneras. En esta ocasión, este servidor ha querido tomar el pasaje y llevarlo desde el punto de vista de llevarlo a un contraste en el aspecto de lo que la Biblia identifica como nuestro primer Adán, o sea, aquel que en el huerto del Edén se vio en una situación similar a la de Jesucristo, sin embargo fracasó. Y por otro lado, a Jesucristo, que según el apóstol Pablo en el libro de los Romanos le llama el segundo Adán, y que se encontró en situaciones similares, no completamente similares, pero muy, muy similares a las del primer Adán, entiéndase, nuestros primeros padres. Y la diferencia es que él tuvo una victoria definitiva sobre ¿qué? La tentación. Así que el mensaje en esta tarde va a utilizar esa perspectiva en su desarrollo. Ahora, lógicamente que como lo que sí tenemos que
prestar atención en el aspecto de lo que es la clave. Todo esto es la tentación. La tentación en el desierto. Pero básicamente la tentación. Y el hombre, escuche bien, el hombre, el ser humano, desde Adán, ha sido completamente vulnerable a la tentación. Repito, el hombre desde Adán, o sea, desde la caída de Adán, ha sido completamente vulnerable a la tentación. Diríamos que tan y tan vulnerable que la inmensa mayoría de las personas ceden a las tentaciones. Ni siquiera ya las combaten, sino que simplemente ceden. Ahora, ¿qué es tentación? Pues en una definición muy sencilla, pues básicamente se define como el impulso de hacer o tomar algo atrayente, pero que puede resultar en inconvenientes o en consecuencias negativas para la persona o para el entorno donde se encuentra. O sea, es un impulso de hacer o tomar algo atrayente, pero que puede resultar en un inconveniente tanto para ellos como, en este caso, a la sociedad. Porque cuando una persona cae en tentación, él no es el único que se afecta con haber cedido a eso que le atrae y que le produce, en este caso, un mal a su vida y en lo que concierne a nosotros en cuanto a su relación con Dios. Pero nadie peca solo, o sea, en el sentido que las consecuencias de nuestras acciones pueden afectar o positiva o negativamente al entorno. Nosotros somos seres sociales, vivimos en sociedad. Nuestra inmediata sociedad es nuestra familia, nuestra esposa, nuestros hijos, nuestros vecinos, nuestros familiares que están más lejos de ese círculo, pero también nuestros compañeros de trabajo. O sea, toda aquella persona de la cual nosotros ejercemos influencia van a ser afectados o positivamente por nuestras decisiones o van a ser afectados negativamente con nuestras decisiones. Y en este caso, cuando cedes a la tentación, como ocurrió en el caso de Adán, él no cayó solo, sino que también nos arrastró a toda la humanidad con esa desobediencia. Lo mismo apreciamos en otros pasajes en el Antiguo Testamento, donde una acción de la cual se le había prohibido al rey David hacer, que era de censar al pueblo, de censar a su ejército, y dice la Escritura en Crónicas que Satanás le incitó a hacer censo del pueblo y él cedió. En el aspecto de censar el pueblo, hacer censo, como también vamos a analizar en el desarrollo del mensaje, como aquellas tentaciones de Satanás con Jesucristo, con el aspecto del pan, porque el pan en sí mismo no es malo, con comer no es malo. En este caso tampoco el aspecto de creer en el Señor para ¿verdad? En términos de aceptar un reto, eso no es malo. Y el aspecto de estar en autoridad en ciertos ámbitos sociales tampoco es malo. Ahora, es malo cuando primeramente no está dentro del propósito de Dios y cuando esas mismas cosas nos desvían de la misión que Dios tiene a nosotros. Entonces, ¿qué sucede? De nuevo, vamos a David. David censó al pueblo y las consecuencias las pagó el pueblo, porque el mismo Señor le dijo, bueno, como tú hiciste lo que se supone, tú me desobedeciste, pues ahora el pueblo va a pagar las consecuencias y tú escoges entre los castigos que yo le voy a dar al pueblo. Entonces eso para nosotros es una enseñanza de que el ceder a la tentación, repito, no solamente nos afecta a nosotros, sino que también tenemos una responsabilidad con aquellos que inocentemente también serán afectados con nuestras decisiones. Otra definición o otra descripción de la tentación es que es la incitación a pecar. En este caso ya lo llevamos desde el plano bíblico, teológico, es la incitación a pecar por parte del diablo, o sea, es hacer algo prohibido. Y le voy a decir algo, el ser humano nace con esta tendencia de ser que le llame la atención lo prohibido. O sea, usted puede ahora mismo asfaltar la parte al frente de su casa o ponerle concreto y entonces poner, ¿verdad? Algo que identifique que ese cemento está fresco. Y si usted le pone
a eso le añade, que es algo muy responsable, pero es que quiero para efectos de la ilustración que quiero llevar, usted le dice no pise, le aseguro que al otro día va a encontrar, como si fuera el Paseo de la Fama de Hollywood, varias pisadas, ¿verdad? Y usted dirá, pues que la gente no sabe leer. Sí sabe leer. Es más, acá en nuestro contexto de Estados Unidos se lo puede poner en inglés y en español. O sea, lo va a poner en inglés para efecto de lo que no sabe español y el español porque no sabe inglés. Y como quiera va a encontrar manitos, puede encontrar piececitos y no necesariamente de reino animal. O sea, ¿por qué? Porque está comprobado a nivel sociológico que cuando le ponen una prohibición hay como un imán. O sea, el ser humano de por sí tiene una predisposición a querer ser rebelde, o sea, de que no le gusta que le pongan reglas, que no le pongan restricciones. Y si algo, aunque no sea de mucho valor, es prohibido, sin embargo eso le va a traer porque es prohibido en sí mismo. O sea, no tiene mucho valor, no realmente representa algo muy importante, pero nada más que te dijeron, no lo toques o no lo mires. Ya uno está mirando, además te dicen no lo mires, ya yo digo, ¿dónde hay que mirar? No lo toques, yo lo quiero tocar. Búsquelo en los niños. Los niños, usted los lleva a una casa y uno le dice, mira, si vamos a visitar a fulano, sutano, no toques nada. Yo creo que ya usted le dijo, toque, sin darse cuenta. Porque ya él va a estar allí y sabe que no debe tocar, pero a la menor oportunidad que usted se distraiga, él va a tocar. Y cuando dice, ¿qué tú haces? Yo no hice nada. Aunque sus huellas digitales estén por toda la taza, por toda la figurita de colección de unicornios que tenga la persona. O sea, pero él va a decir, no, yo no toqué nada. Yo no toqué. Y si se cayó, yo no sé cómo fue eso. Posiblemente esa fuerza de gravedad es muy traicionera. ¿Ok? Y se cayó solo. Así que el ser humano es atraído hacia ¿qué? Lo prohibido. Y todo esto porque es algo que heredamos por nuestra naturaleza pecaminosa. Santiago lo explicó de una manera muy, muy clara en el capítulo 1 de la epístola que lleva su nombre, en los versículos 13 y 14, que él dice que nadie diga cuando es tentado, o sea, soy tentado por Dios, porque Dios no puede ser ¿qué? Tentado por el mal, y él mismo no tienta a nadie, sino que cada uno es tentado cuando es llevado y seducido por su propia ¿qué? Pasión. O sea, aquí Santiago establece claramente que la tentación para desobedecer a Dios no viene de Dios. O sea, Dios no te va a tentar a ti a cometer adulterio. Dios no te va a tentar a ti a robar. Dios no te va a tentar a ti a codiciar, porque sencillamente esas son cosas que Él prohíbe. Y segundo, que de acuerdo a Santiago, la naturaleza misma de Dios es que Él no puede pecar. Dios es santo. O sea, Dios no puede pecar porque su naturaleza es completamente santa. Así que Él no puede inducirte a ti a ¿qué? A pecar, puesto que Él no peca ni tampoco nos lleva a eso. Aparte de que su propio carácter santo y sabio, pues lógicamente nos aleja del mal. Ahora, que hay pruebas para el creyente, sí son pruebas. Pero no tienen que ver con tentaciones en este aspecto moral o ético, sino también más bien tiene que ver con pruebas, con aquello de que Dios permite ciertas tormentas en la vida para que nuestra fe se fortalezca y podamos entonces perseverar en la fe y apreciar la gloria de Dios. ¿Ve? En este caso sí Dios nos envía pruebas, pero las pruebas que Dios puede permitir o enviar a nuestras vidas no es con el fin de destruirnos. Es con el fin de edificar esa fe, ese hermoso don de la fe que Él ha puesto en nosotros. Ahora, sin embargo, Satanás tienta ya para destruir. Y este es lo que apreciamos en el contexto de Mateo capítulo 4. Porque Jesucristo se expone a ser tentado por Satanás en el desierto. Y humanamente hablando, tengo que decirles y señalar que Jesucristo, humanamente hablando, se veía en desventaja. O sea, ¿por qué decimos en desventaja? Primeramente, porque el lugar donde el Espíritu, dice aquí en el verso 1 del capítulo 4, quien lo llevó al desierto fue el mismo Espíritu Santo de Dios, fue Dios mismo. O sea, Dios mismo dirigió los pasos y dirigió a Jesucristo hacia el desierto.
El desierto es el lugar donde lógicamente no eres interrumpido en tu vida de oración y devocional, pero también es un lugar donde estás expuesto y vulnerable a lo peligroso. Entiéndase a los animales salvajes, entiéndase a la carencia de agua, entiéndase a tantos retos que te conlleva estar en el desierto. De hecho, el desierto, en los términos bíblicos, siempre se ha utilizado como una representación de esos tratos de Dios con nosotros. Dice en el libro de Oseas, refiriéndose al pueblo de Israel: otra vez la traeré al desierto y hablaré a su corazón. El pueblo de Israel fue llevado por el desierto para entonces llegar a ¿qué? A la tierra prometida. Y dice la Escritura que precisamente la razón, o sea que en el libro de Deuteronomio nos da de ese tiempo del pueblo de Israel en el desierto, era para probar lo que había en su corazón y para quitar y desintoxicar de sus corazones todas aquellas creencias y filosofías y cosmovisiones que habían heredado de Egipto. Así que en este caso, en el contexto de Israel, era para desintoxicarlos y santificarlos. Aquí Jesucristo, sí, humanamente hablando, está practicando el ayuno, que es una disciplina espiritual donde nos permite estar en comunión con Dios, alejados de todo tipo de distracción, pero al mismo tiempo lo hizo ¿qué? Vulnerable. O sea, tenemos la condición del ayuno del Señor, que allí mismo lo describe, que después de haber estado 40 días y 40 noches tuvo hambre, o sea, ya gozaba de debilidad y de lo propio, ¿verdad? De anhelar ya tener alimento, pero él quería mantenerse firme en lo que quería llevar a cabo, puesto que este evento precede al ministerio de Jesús. O sea, él estaba en el desierto orando porque ya estaba a días, a momentos de comenzar su ministerio terrenal, que se extendió por 3 años. Y entonces, dentro de esa dinámica de retiro, vamos a llamarlo así, un retiro de Jesucristo, de estar en oración con el Señor. Y le voy a decir algo, mis queridos hermanos, en un paréntesis. Yo recomiendo que si usted quiere crecer espiritualmente, experimente estos momentos de retiro. Muchos en nuestro contexto evangélico entendemos retiro como esa actividad comunitaria de la iglesia donde nos vamos a un lugar y allí tenemos nuestros 3 días y nos alejamos de nuestros afanes y nos concentramos con el Señor. Y confío en Él que una vez que termine la pandemia, pues podamos cumplir uno de nuestras metas, y es tener un retiro congregacional, que podamos estar 3 días alejados en un lugar que hay muy buenos en esta zona y tener un retiro como iglesia. Pero también podemos hacerlo de manera particular. O sea, si nosotros queremos entregarnos más a la obra del Señor y queremos crecer espiritualmente, óigame, esta disciplina espiritual es muy buena y muy necesaria. Es retirarse, apartarse de todo los afanes de la vida, olvidarse de las lentejas y las habichuelas que dejó allá en ese aspecto, que usted compre comida, lo que sea, pero dedique unos días para que leer la Biblia, orar y mantenerse en una comunión con Dios. ¿Por qué? Porque eso lo va a revitalizar espiritualmente y le va a permitir venir al servicio de Dios con mucho más ánimo y con una conciencia espiritual mucho más clara. Pero ¿qué ocurre? Así, cuando Jesucristo dispuso el hacer esto para glorificar al Padre, en ese momento entra Satanás para interrumpir. Este personaje, Satanás, el mismo que fue la causa por la cual Jesucristo se encarnara, porque precisamente con esas viejas artimañas de lo que tiene que ver con la tentación, con lo que tiene que ver con la seducción, es que llevó a la humanidad al caos que Jesucristo, por su muerte y resurrección, quería librar a la humanidad. Así que por eso le dije al inicio del mensaje que este evento de Jesucristo en el desierto viene a ser como un contraste de lo que ocurrió al inicio con Adán y su desobediencia, y en este caso con Jesucristo, que es nuestro segundo Adán, que vino a liberarnos de la muerte que nos provocó ¿qué? El primero. Porque en los paralelos que encontramos aquí,
es que precisamente estaba Adán y Eva, y entonces de momento aparece la serpiente, que el libro de Génesis no la identifica como Satanás, pero luego, a medida que vamos leyendo la escritura, nos va aclarando que ese personaje sí era Satanás en la serpiente. Entonces, allí en el huerto del Edén, él tomó ocasión, ¿para qué? Para tentar a nuestros primeros padres. Aquí en el desierto, Satanás tuvo la osadía de tentar al verbo de vida, de tentar al Hijo de Dios para desviarlo de su propósito. En este caso, en Adán, lo hizo para arrastrar con él a toda la humanidad, de manera que se separase de Dios y no tuviese la capacidad de acercarse a Dios, ni tampoco la voluntad para hacerlo. En este caso, Satanás lo que quería es que precisamente Jesucristo, que venía para reconciliar al hombre con Dios por medio de su sacrificio y resurrección, que venía a arreglar lo que Adán había dañado, entonces también Satanás vino. ¿Para qué? Para obstaculizar ¿qué? La misión. Otro que podemos apreciar es que Satanás en el huerto del Edén utilizó ¿qué? Lo mismo, una argumentación, una seducción. Lo que dice el apóstol Pablo cuando escribió una de las epístolas de Corinto, que me temo que así como la serpiente con su astucia engañó a Eva, o sea, fue con astucia y lo que hizo fue prácticamente poner en cuestionamiento la palabra de Dios. Porque lo que Satanás le dice a nuestros primeros padres es: con que Dios os ha dicho. En otras palabras, vino un cuestionamiento de la palabra de Dios y al mismo tiempo crearle sospechas y dudas sobre las verdaderas motivaciones de Dios. O sea, ya ahí comenzaron los conceptos tergiversados de Dios. En este caso, ya en el aspecto del desierto, el Satanás va con lo mismo, pero en este caso utilizando la palabra de Dios. Él utiliza pasajes de la Escritura para reforzar sus tentaciones, como para justificarlas. Porque el mismo Satanás conocía que Jesucristo, siendo aquel consagrado a Dios, siendo el Hijo de Dios, siendo la manifestación visible de Dios, tenía conocimiento escritural, tenía conocimiento del Torá, de la palabra de Dios. Y con ella misma, él pretendió confundir a Jesucristo. Y eso es algo que a mí me infunde cierto temor. ¿Y por qué me infunde temor? Porque si Satanás se atrevió a hacer una conversación teológica con Jesucristo y tratar de confundir al autor de la vida, al objeto de la inspiración de la Biblia, imagínense conmigo, bendito, yo soy un bombo al pitcher. Oh sí, porque uno se cree gran teólogo. Uno cree que uno lo sabe todo. Uno cree que sabe cesacionismo, dispensacionalismo y todos los ismos. Calvinismo, arminianismo, todo. Olvídese, yo conozco todo el macro teológico. Sé lo que creen los católicos romanos, sé lo que cree aquel, sé lo que el otro. Olvídese, estoy ready para ti, Satanás. Be careful con esa actitud. Él sabe más que tú. Más dice un viejo adagio que más sabe el diablo por viejo que por diablo. Si hemos de creer lo que la tradición sostiene acerca de Satanás, ¿cuántos millones de años nos lleva por ahí paseándose? ¿Cuántos lectures de teología habrá escuchado? Porque el objeto de las tentaciones y de los ataques del enemigo no es el mundo que ya está a su merced. No es aquel que ya está consciente o inconscientemente postrado ante él. Somos tú y yo. ¿O es que usted cree que a un Lutero no trató de desanimarlo y de hundirle en una profunda depresión? O a un Charles Spurgeon, un Jonathan Edwards, hablando de aquellos que usted conoce, pero también un John Wesley. Hombres de Dios. ¿O es que usted cree que a lo mejor Satanás no trató también con ellos y que en algunos momentos hasta pudo haber prevalecido? Porque hay cantitos de la historia que no te las dan, te las editan. Pero el punto de todo esto, mis queridos hermanos, es que si él se atrevió con Jesús, santo Dios,
Por eso dijo el apóstol Pablo, no ignoramos las maquinaciones de ¿quién? Del enemigo. Y vamos a ponernos la armadura de Dios para que podamos resistir al diablo. Porque, déjeme decirle, Satanás lo hizo con Cristo, también Satanás lo hizo con Pablo. Fíjate que Satanás mismo, el apóstol Pablo, disculpen, él lo identificó, que le dijo que tenía hasta un aguijón en la carne y había un mensajero de Satanás que lo bofeteaba. Y él mismo le suplicó al Señor que le quitara ese aguijón y el Señor le dijo, bástate mi gracia, porque mi poder se perfecciona en tu debilidad. Así que Satanás también trabajó con Pablo, pero usted sabe que también con Pedro y lo zarandeó duro. Que el mismo Jesucristo le dijo, Pedro, Satanás te ha pedido para zarandearte como a trigo, pero he orado para que tu fe no falte y una vez vuelto confirma a tus hermanos, te van a zarandear, te van a sacudir. Y Pedro aprendió la lección porque nos aconseja en su primera epístola que tengamos cuidado con el diablo que anda como león rugiente buscando a quien devorar. Y a él casi lo devoraron, pero salió airoso. Entonces, seguimos en este contraste. En Adán, toda esta situación donde Satanás lo sedujo, Satanás lo engañó y fue exitoso en lograr que tomaran del fruto. Fue exitoso en convencer a los primeros padres de que Dios no era totalmente confiable. Fue exitoso en hacerle a ellos olvidar todas las bendiciones que tenían y solamente se enfocaran en una sola prohibición. Porque si el análisis de Adán y Eva, habiéndose no dejado seducir, hubiera sido más racional, hubieran dicho, espérate, pero está bien, Dios me prohíbe tomar de un fruto, pero Él me permite tomar de 1,000,000 de frutos que hay por aquí. El Señor le había dado la creación para que la administraran. Pero entonces Satanás logró hacer que ellos dudaran de Dios por una sola cosa que Dios le niega. Y lo mismo hoy. Entonces, yo le digo algo, todos los que estamos aquí y los que me acompañan en el servicio virtual, saben que Dios nos ha dado más cosas hermosas que las que nos prohíbe. Las que nos prohíbe, comparados con todas las que nos da acceso, son mínimas. Lo que pasa es que nosotros tenemos esta tendencia. Dios me puede dar 1,000,000 de pesos, pero me siento más desgraciado si no tengo 2. Dios me puede dar una hermosa familia, pero entonces me siento más desgraciado porque no, yo quiero tener la que tienen allá en televisión. Entonces, ¿qué sucede? Tengo comida en mi mesa, pero no, Satanás me va a hacer lucir, pero mira, pero aquel tiene más que tú y este tipo de cosas. Entonces, nos hace ver como que Dios mismo nos prohíbe unas cosas y que entonces nosotros pues debemos, en lugar de darle gracias a Dios por lo que nos ha dado, enojarnos con Dios con lo que no tenemos. Cuando son más las cosas que Dios nos ha dado, bendito sea su nombre. Yo le diría que son más las oraciones que Él dice que sí que las que dice que no. Pero déjeme decirle algo, no hay algo que se olvide más rápido que un sí y lo menos que se puede olvidar que un no. Usted sabe que en la misma vida usted le puede hacer 1.3 millones de favores a alguien. 1.3 millones, mira qué exagerado, hiperbólico estoy hoy. Y la gente dice, tremendo, pero usted le dice que no una vez. Y eres el ser más desgraciado. Además, Hitler es un ángel al lado tuyo. Hitler es un hombre de Dios. Dicen, fulano, yo creí que era una persona buena. Y viene ahí que dice que es cristiano. Y me dijo que no. Y el Espíritu Santo mira y dice, sí, pero te dijo que sí como 10,000 veces, brother. Y porque te dijo que no hoy, ahora es malo. Tú sabes que así mismo hacemos con Dios. 1,000,000 de veces nos ha dicho que sí. 1,000,000 de veces nos ha otorgado por lo que le hemos pedido por su gracia. Gloria a Dios, porque Dios no dará una piedra al que pide pan. Pero una vez que le pedimos un lujo o algo y se lo pedimos y Él dice no, es que no vale la pena seguir a Dios. Esto de la iglesia, ya no vuelvo más para la iglesia. Es un chojo de buscones. Soy pastor Calvo, lo que quiere sacarme el dinero a mí. Ese tipo. No voy para allá. Hombre, no, a fin de cuentas hace frío. Casa yo tengo más.
estoy más calientito. Así somos. Pero le voy a decir algo. Gloria a Dios que estamos aquí por la gracia, no por nuestros méritos. Bendito sea su nombre. Adán fracasó. Jesucristo ¿qué? Venció. Jesucristo venció. ¿Por qué? Porque precisamente esa victoria de Jesucristo en el desierto de la tentación no solamente le permitió él continuar la misión que el Padre le había determinado a él. Continuar esa misión de reconciliar al mundo con él, sino que también nosotros como creyentes, esa victoria en esa tentación en el desierto, también para nosotros viene a ser un motivo de regocijo, porque así como él venció, nosotros también podemos vencer. Las pruebas y las tentaciones no las vencemos en nuestras fuerzas, sino en el poder del Espíritu de Dios. El Señor, por medio de la fe y del nuevo nacimiento, nos da la capacidad, no de evitar ser tentados, pero sí de caer. Bendito sea el nombre del Señor. Porque como le dije al inicio de la exposición, el hombre desde Adán ha sido completamente vulnerable a la tentación. Pero ahora aquel que está en Cristo no quiere decir que no pueda ser tentado. Es que si cae es porque no ha echado mano de los recursos que Dios le ha dado para poder permanecer firmes en la fe. Porque precisamente lo que yo llamo las 3 Ds son el propósito de Satanás en cuanto a la tentación. ¿Qué es lo que quería lograr con Jesucristo? Quería desenfocarlo, es lo primero. Lo quería desenfocar. ¿Y cómo lo quería desenfocar? Bueno, Jesús concentrado con el Padre y su misión, y él aquel rápido, inmediatamente aprovechándose de la debilidad inmediata de Jesucristo, que era hambre. El ayuno es precisamente para que nos olvidemos de eso y tratemos de concentrarnos en el Señor. Pero entonces Satanás en su primera tentación lo que quería era desenfocarlo de la misión. Porque le voy a decir algo, si Satanás lograba desenfocar a Cristo de la misión, ahí ya se acababa. Ni Jesucristo ni empezaba el ministerio, ni lo iba a empezar. Acuérdense que esto precede el ministerio de Cristo. Así que era clave que superar esa prueba. Porque si no la superaba, aquí no habría iglesia hoy. Entonces aquí le dice, y tuvo hambre, y el verso 3 dice, y vino a él el tentador y le dijo, si eres hijo de Dios, di que estas piedras se conviertan ¿qué? En pan. Desenfocarlo. La primera tentación tiene que ver con ¿qué? Con desenfocarlo. Las tentaciones tienen que ver con desenfocarte a ti y desenfocarme a mí. Ok, usted se dispone, por ejemplo, a retirarse con el Señor, a crecer espiritualmente. Créame que ahí va a venir el pichón el demonio. Y cuando usted se dispone a consagrarse en la iglesia, créame que él va a poner cuanto obstáculo. Va a traer desánimo, él va a traer cuanta cosa para impedir que usted, la idea es desenfocarlo. Y aquí Satanás quería que Jesucristo pusiera su enfoque en el hambre que tenía. Y no solamente en el hambre que tenía, en otras palabras está diciendo, tú pasas hambre porque te da la gana, porque si tú eres el Hijo de Dios, tú agarras esos panes y los conviertes en muffin. Acá ya es una versión contemporánea. En unos muffins. Así que si tú tienes hambre es porque tú quieres. Porque tú tienes el poder. En otras palabras, le estás recordando, tú estás así porque te da la gana. Pero ¿qué le respondió Jesucristo? Escrito está. No solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. En otras palabras, esta primera tentación lo quería desenfocar. Tomando una premisa que es interesante, que es el aspecto de la provisión y el poder de Dios para transformar. Jesucristo multiplicó panes y peces. Jesucristo mismo inclusive asistió a un deber que tenían los discípulos de pagar un impuesto. Y él mismo le dijo, mira, vete a pescar y el primer pescado que salga, saca de la boca un estatero y paga los impuestos míos y los tuyos. O sea, Dios hace milagros para proveer. Yo lo creo. Lo he vivido y lo he visto. Dios da provisión.
Dios cambia las cosas. Pero en este aspecto, esta tentación era para desenfocar a Jesucristo de su misión. Si Jesucristo hubiera accedido y hubiera cambiado las piedras en pan, pues definitivamente le hubiera dicho, oye, qué hijo de Dios este. Qué fácil te desenfoqué. Qué egoísta fuiste. Porque le voy a decir algo, Satanás no solamente te hace caer, sino luego te hace sentir culpable. A la verdad es que es bien bajo. ¿Verdad que sí? Porque a fin de cuentas, él te tienta, pero el responsable eres tú. Y el responsable soy yo. Así que desenfocarlo en la provisión. Pero también ahí entonces continúa, dice allí, entonces el diablo le llevó a la santa ciudad y le puso sobre el pináculo del templo y le dijo, si eres hijo de Dios, échate abajo porque escrito está. Ahora entonces el diablo se fue bien bíblico. Mira, el hombre sabe Biblia. Él sabe. Él sabe hebreo antiguo, griego antiguo, koiné, exegético y manipulativo. A sus ángeles mandará cerca de ti y en sus manos te sostendrán para que no tropieces con tu pie en piedra. Jesús le dijo, escrito está también. Oye, ahí está. Qué guerra de versículos. Esto, mi hermano, esto es un pay-per-view lo que estamos viendo aquí. El creador de la vida, el del cual todas las cosas subsisten y fueron creadas, el Salvador, en un debate teológico con el enemigo de las almas. Escrito está también, no tentarás al Señor tu Dios. Le voy a decir algo, este salmo que hace cita a Satanás, pues debe decirle en su aplicación, tiene una enseñanza, claro, y es acerca de la protección de Dios. O sea, en otras palabras, el Salmo lo que hace es una reafirmación de que Dios protege y guarda a los suyos. O sea, que no es malo eso. El problema es que de nuevo lo desenfocaba. Si Jesucristo entonces se tiraba de allí y se lanzaba y caía parado, porque ni Jesucristo ni necesitaba ni los ángeles que lo asistieran ahí, él podía caer así, pum. Pero ¿qué ocurre? Saben que Jesucristo no cedió al pecado de la presunción. ¿Qué es presunción? Ser presumido. Aquí básicamente lo que Satanás quería era que Jesucristo mostrara un espectáculo de su poder. Jesucristo dijo, no, tú no vas a tentar al Señor tu Dios. Presunción está estrechamente ligado con presumir. Ser presumido. Le voy a decir algo, hay gente que dice, no, es que yo tengo mucha fe. Entonces se hace un video de ellos mismos diciendo, yo tengo mucha fe, mira lo que voy a hacer. Primero, el hecho nada más que te estés grabando para impresionarme invalida lo que estás haciendo. Ya ahí yo hago pausa y te quito. Porque lo que tú estás buscando es gloria para ti, no es la gloria de Dios. Que tu mano derecha no sepa lo que hace tu izquierda. Y tu Padre que te ve en los secretos te recompensará en público. Si usted dice va al puente este que nos conecta con Nueva York y usted se viste de negro a las 12 de la noche y dice, yo le creo a Dios y ningún camión me va a pasar por encima. Usted tiene razón, no uno solo, una fila completa le va a pasar por encima. No uno solo, una fila completa, porque eso no es tener fe, eso es tratar de presumir. Es jugar con las promesas de Dios. El Señor protege a los suyos, protege a los que están en peligro, no los que quieren hacer un espectáculo. Jesucristo entonces venció esta segunda tentación y dice, no tentarás al Señor tu Dios. Yo no tengo que hacer este espectáculo. A fin de cuentas, Jesucristo dio una exposición magistral del poder y del amor de Dios en la cruz. Cuando Él expiró, todo eso, hasta la naturaleza se sacudió. Todo comenzó a temblar y hubo un espectáculo celestial que reafirmaba que Jesucristo es el Mesías. Él no lo necesitaba, el Padre se glorificaba. Y en la otra, entonces tiene que ver con que con el poder Jesús. Entonces otra vez, miren el diablo persistente, el diablo perseverante. El diablo es más perseverante en hacernos caer que nosotros en perseverar para seguir. Otra vez le llevó el diablo a un monte muy alto y le mostró todos los reinos del mundo y la gloria de ellos. Y le dijo, todo esto te daré si postrado me adorares. Entonces Jesús le dijo, ay, mi hijo, vete, Satanás.
Porque escrito está, al Señor tu Dios adorarás y al solo servirás. Aquí es una tentación que tiene que ver con el poder. Ahora, yo le voy a decir algo. Aquí Satanás le estaba prometiendo algo que no es de él. Claro, Satanás le llaman el príncipe de este mundo, él tiene una influencia sobre los hijos de desobediencia, pero el mundo y los que en él habitan le pertenecen a Dios. Como si yo le dijera a usted ahora mismo, sabes que si tú me adoras, hermanito, vamos a pasar por el mismo próximo dealer de Maserati y escoge lo que tú quieras. Y claro, tú me vas a adorar y cuando llegues allá, tú vas a decir, Carlos me dijo que escogiera cualquiera. Y dice, ¿quién? Él no es el dueño de esto. ¿Qué? Él no tiene nada. ¿Qué me está ofreciendo lo que no es de él? Usted no encontrado gente que ofrece lo que no es de ellos. Hermano, hasta lo comprometen a uno. Mira, ve allá que Carlos, y tú dices, ¿pero qué es esto? Tranquilo. Yo no sé quién es. Te compromete. Satanás ofreciendo lo que ya Jesús tenía. Jesucristo es el Rey de Reyes y el Señor de Señores. Jesucristo le dice, por eso vete, Satanás, porque escrito Dios está, al Señor tu Dios adorarás y al solo servirás. Aquí tiene que ver con el poder. Y déjeme decirle algo, mis queridos hermanos, y ya casi ya terminando este mensaje, les quiero decir, cuidémonos los hijos de Dios, especialmente los que estamos en ministerio, los que van a estar viendo este mensaje grabado, compañeros del ministerio, cuídese de la maldita fama. Cuídese. Cuídese. Están cayendo. Y es que la estrategia antigua sigue siendo muy efectiva. Decimos que no queremos la fama, pero decimos la gloria es para Dios, pero como decimos en boricua, el guille es para mí. Y nos gusta la atención, nos gusta que nos digan rabí, rabí. Satanás utiliza eso y nos va durmiendo y nos va meciendo. Y cuando nos vemos a dar cuenta, creemos que las multitudes que nos siguen es por nosotros y no por el Señor. Cuidémonos del poder. Cuidémonos. Levantemos ministerios al altar de Cristo, no al altar nuestro. Aún aquellos de sana doctrina, cuídense. Porque Satanás es muy astuto. Nos puede utilizar hasta lo mismo que creemos en nuestra contra. Porque nos hacemos creer que somos la fuente de ello cuando es el Señor. Entonces nos quiere desenfocar. Lo segundo, entonces, si logra desenfocarnos, ahí entra el segundo proceso, es desacreditarnos. Le voy a decir algo, si Satanás hubiera logrado que Jesucristo hubiera caído en una sola, lo hubiera desacreditado. Si Jesucristo hubiera cedido a la primera de cambiar las piedras en pan, hubiera dicho, mira para allá qué clase de ayuno. Y este es el que viene a salvar la humanidad y no pudo aguantar el empuje. Y si no caía en la primera y si caía en la segunda, mira qué espectáculo de su poder, mira esto. Mira. Lo que vino aquí es hacer un espectáculo. Y la tercera, entonces ven acá, pero entonces lo que tú quieres es gloria. Tú no eres el siervo sufriente. No eres de aquel que dice en el profeta Isaías dijo, porque ahí yo le aseguro que Satanás se lo hubiera citado. Este siervo que va a sufrir por la expiación del pueblo. Ese no eres tú. Tú eres un falso. Así hoy día, mis queridos hermanos, la Satanás lo que busca es desenfocarnos para desacreditarnos y lograr lo tercero, que es destruirnos. Si Satanás hubiera logrado que Jesucristo cediera a todas estas tentaciones, se hubiera destruido todo el plan que hubiera propuesto. Porque de alguna manera lo logró con Adán y Eva. Logró sacarlos del Edén. Y no solamente ellos fueron sacados del Edén, sino toda nuestra humanidad. Porque dice que por cuanto todos pecaron están destituidos de la gloria de Dios. Porque la muerte entró al mundo por un hombre, en Adán. Allí logró llevar un caos. Pero gloria a Dios por Jesucristo, que el propósito de Satanás
no se logró cumplir en la tentación, no se logró cumplir en el transcurso de los 3 años del ministerio de Jesucristo, no se logró cumplir cuando trató de tentarlo para que no fuese a la cruz en el Getsemaní, no lo logró cumplir cuando estaba expuesto desnudo y en vituperio en la cruz, sino al contrario dijo al final, consumado es, y fue y murió por nosotros y resucitó al tercer día, gloria a Dios. Así que entonces, la obediencia de Jesús, mis queridos hermanos, nos ha traído bendición. La obediencia de Jesús y su victoria en el desierto de la tentación no solamente lo confirmaba a él como el Mesías que estaba anticipado en las Escrituras, sino al mismo tiempo nos da a nosotros como creyentes que ya no tenemos por qué ser cautivos y vulnerables a la tentación. Porque aun cuando la tentación se presente, tenemos también la salida por medio de Cristo Jesús, Señor nuestro. Como dice el autor de los Hebreos en el capítulo 4, y quiero hacer lectura porque es cardinal en esto que estamos presentando, de lo que es el tener al Señor como aquel que nos asiste en medio de las tentaciones. En Hebreos capítulo 4 dice aquí en el verso 14, dice: por tanto, teniendo un gran sumo sacerdote que traspasó los cielos, Jesús el Hijo de Dios, retengamos nuestra profesión. Porque no tenemos un sumo sacerdote que no pueda compadecerse de nuestras debilidades, sino uno que fue tentado en todo según nuestra semejanza, pero sin pecado. Entonces, a ti y a mí, que estamos expuestos al pecado y que somos débiles, pero estamos cubiertos por la gracia de Dios, nos dice, pues acérquense confiadamente al trono de la gracia, para alcanzar misericordia y hallar gracia para el oportuno socorro. En otras palabras, yo puedo correr hacia el trono de la gracia, y si lamentablemente caí, me puedo levantar por esa misma gracia. Porque podemos caer. ¿Por qué no? Claro que sí. Mire que esté firme, mire que no caiga. Debemos mirarnos con temblor. Cuando vemos a otro caer, tengamos miedo, tengamos cierto minuto de silencio por nuestras vidas. Porque si ellos cayeron, nosotros también. Así que por lo tanto, acerquémonos confiadamente al trono de la gracia. ¿Para qué? Para prevenir caer. Pero si caíste, acércate confiadamente al trono de la gracia también. Porque esa es otra artimaña del enemigo, que caes y dices, pues ya Dios no me ama. Ya no me puedo acercar más a Dios, tengo una vergüenza terrible, ya yo no voy a congregarme, no voy a buscar de Dios. Recuérdate de cuando uno que fue zarandeado por Satanás llamado Pedro, negó al maestro 3 veces. Qué horrible. Es un pecadose. Un pecadose le llamo yo. Eso está más que en mi diccionario. ¿Qué es un pecadose según Carlos? Un pecado grandote. Él lo negó porque, ¿por qué? Porque es un gran pecado para mí, porque el mismo Jesucristo se lo advirtió, le dijo, mira, tú me vas a negar. Y él dijo, no, yo no lo voy a hacer. Yo no lo voy a hacer. Y él le dijo, pues antes que cante el gallo tú me vas a negar. Pues yo no lo voy a hacer, porque aunque otros te negaren, yo no. Chacho, fue el primero. Yo creo que el gallo no había ni afinado ya, el cacaraqueo, ya estaba él. No, yo no. Y lo negó. ¿Y qué hizo Pedro? Pues se alejó. Lloró amargamente, dice la Escritura. Eso muestra que era un hijo de Dios. Porque a veces la cuestión de los hijos de Dios no es que no caen, es que lamentablemente podríamos caer, pero el que es hijo de Dios llora amargamente. Y se fue. Y un día él, volviendo a sus labores cotidianas, que era de nuevo ser pescador, yo creo que ya Pedro dijo, olvídate del ministerio, aquí ya Jesucristo resucitó, va a buscar a los que no le fallaron, va a buscar a los que se mantuvieron. Yo creo que Juan, el apóstol, que está cuidando a su mamá, ese es el candidato a ser, olvídese, el gran apóstol. Yo no merezco nada de eso, así que me voy a pescar otra vez. Pero para su sorpresa, la gracia lo visitó. O sea, Cristo. Y lo buscó. Y de la misma manera que le negó 3 veces le preguntó, ¿me amas? Y le dijo, apacienta mis ovejas. La gracia lo levantó. Así que, mis queridos hermanos, en esta tarde hermosa del Señor,
Recordemos, este pasaje nos lleva a la enseñanza de la victoria de Cristo en el desierto de la tentación. Así también nos veremos en algunos desiertos, donde nos separaremos para buscar de Dios, pero allí estará la intromisión del enemigo tratando de obstaculizar para que nos desenfoquemos. Y una vez que nos desenfoquemos, nos desacredita. Y si nos desacredita, nos busca destruir. Pero le voy a decir algo, para eso Cristo venció al tentador en el desierto. Y lo venció más con su muerte y resurrección en la cruz del Calvario. De manera que si aún pudiese que la tentación, por causa de nuestra negligencia espiritual y nuestra falta y nuestra pereza por nuestras disciplinas espirituales, nos desenfocáramos, pudiéramos entonces acercarnos al trono de la gracia para alcanzar misericordia. Porque se puede seguir hacia adelante. Amén. Se puede. Usted ha visto, yo sé que usted lo ha visto, siempre esto resulta en los eventos olímpicos, momentos, ellos no me pagan por decirlo, pero momentos Kodak. No sé si esa compañía sí. Pero cuando yo era muchacho decían los momentos Kodak, que eran de una cámara fotográfica. Y para que ustedes vean lo que hace una buena promoción, que a uno hasta se le queda en el lenguaje. Los momentos Kodak. Era que los momentos más importantes, cáptalos con tu cámara Kodak. Así decía. Y auspiciaba el show del mediodía o algo así. No. El asunto es que esos momentos Kodak de algunas competencias resultan en las carreras o en los eventos hasta de combate. ¿Y cuál es? El drama de una competencia es cuando alguien está haciendo el maratón o la carrera de 400 metros con obstáculos y se cae. Que uno mismo desde el público y hace y tú lo ves que brinca la primera valla y la segunda, y cuando la tercera se la lleva en jeda. Dice, pero el drama ahí es que entonces el hombre, o el atleta o la atleta se limpia las rodillas y agarra otro impulso, brother. Entonces tú dices, ay, qué bueno, fíjate, va a seguir, por lo menos va a terminar. No es solo que no termina, es que termina ganando. El drama es que agarró un segundo aire de esa caída, se levantó y brincó, y cuando llegó a la meta, donde ya está eso allí, él puso la cabeza y fue la primera en pasar. Entonces lo que hace lo dramático de la historia es que dicen, no solo es que ella ganó, porque ya se preparó para ganar, pero fue cómo ganó, que se cayó pero se levantó. Mi querido hermano, esas son las historias que siempre van a impactar el mundo. No es qué bueno que usted pueda terminar una carrera sin caerse, gloria a Dios. Pero si se cayó, no crea que no va a terminarla. Si usted se acerca al trono de la gracia, el Señor le levanta. Porque Él venció en el desierto, venció en la cruz y venció al sepulcro. Gloria sea a Cristo. Eres bueno.